La conocí por accidente, y desde esa noche, mi vida dejó de pertenecerme. Lo sé porque todavía puedo oler el humo de aquel cigarro, ver cómo la lluvia se pegaba al cristal del ventanal y escuchar el murmullo sucio de Madrid respirando allá abajo, como un animal herido. Era tarde. Siempre es tarde cuando pasan las cosas que te cambian la vida, las que te la quitan sin matarte. Yo estaba en mi sitio de siempre, el rincón del fondo, la mesa pegada al vidrio, las luces bajas reflejadas en la superficie negra del whisky. El club entero olía a perfume caro, cuero y secretos. Afuera, la Gran Vía brillaba como una serpiente de neón. Dentro, todo era sombra, oro y silencios medidos. Mis hombres repartidos como fantasmas, uno en la barra, otro cerca de la puerta, otro en el pasillo que llevaba a las salas privadas. Nada se movía sin que yo lo supiera. Hasta que apareció ella. No entró como entran las mujeres que creen pertenecer a ese mundo. No hubo poses, ni sonrisas estudiadas, ni vestido corto buscando cámara. La puerta se abrió, entró un golpe de aire frío y lluvia, y detrás, esa figura con abrigo oscuro pegado al cuerpo, el pelo mojado recogido hacia atrás, las manos desnudas, sin joyas. Sus tacones sonaron 3 veces sobre el mármol, y luego el ruido del club volvió, pero algo ya había cambiado. El camarero la miró buscando señal. Yo no la conocía, y eso, en mi casa, era una falta de respeto o un problema, o las dos cosas. ¿Quién la ha dejado pasar?, pregunté sin subir la voz. Mi hombre en la entrada se acercó, nervioso. Jefe, venía con De Luca. Dijo que era invitada suya, que solo venían a tomar una copa antes de la reunión de mañana. De Luca. Socio, casi amigo, demasiado confiado. Le perdoné la imprudencia solo porque esa noche no quería sangre en el mármol. No todavía. Ella se quitó el abrigo. El camarero se lo recogió con manos torpes. Debajo, un vestido negro sencillo, sin brillos, que la dibujaba sin gritar su forma. La luz dorada le tocó la cara y vi sus ojos por primera vez, tranquilos, oscuros, como si ya supieran algo de mí que yo aún no había dicho. No eran ojos de invitada perdida. Eran ojos que observan, que miden, que anotan. Se sentó en la barra, no en la mesa de Luca. Otro detalle. Él hablaba por teléfono, gesticulaba, se creía importante. Ella pidió un vino tinto, Rioja, sin mirar la carta. La ciudad seguía lloviendo contra el cristal. El saxofón en los altavoces llenaba los huecos que nadie se atrevía a tocar con palabras. Acércamela, dije. No grité. No hacía falta. Cuando eres dueño de la noche, no hace falta levantar la voz. Es la noche la que se inclina hacia ti. Mi hombre se acercó a ella. Murmuró algo al oído. Ella giró la cabeza hacia mí. No se asustó. No sonrió. Simplemente me sostuvo la mirada como quien mira una ventana oscura y decide entrar igual. Caminó hacia mi mesa despacio, dejando que el vestido se moviera con el ritmo del local, tacón, 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 como golpes de reloj marcando el inicio de algo que no iba a detenerse. Cada paso era un plano corto, cada sombra en su cara, un secreto que la cámara aún no había descubierto. Buenas noches, dijo, cuando estuvo frente a mí. Su voz era limpia, baja, nada de dulzura forzada. Sabía hablar en tono de confesión sin decir una sola verdad. Ese rincón, respondí, señalando la silla frente a mí. Normalmente es para familia o para problemas. ¿Tú qué eres? Se sentó sin pedir permiso. Dejó la copa sobre la mesa, deslizó la yema del dedo por el borde del cristal, como si probara la textura del sonido. Depende de quién cuente la historia, contestó. Para algunos, soy una casualidad. Para otros, un accidente. Para otros, una solución cara. Para usted, todavía no lo sé. No dijo don Lorenzo. No dijo señor Valenti. Pero sus ojos sí lo dijeron. Y eso, en mi mundo, valía más que cualquier título. Me encendí otro cigarro solo para tener algo entre los dedos. El humo se elevó despacio hacia las luces, dibujando espirales sobre su rostro. El club
siguió con su teatro habitual. Risas ahogadas, copas que tintineaban, música lenta como una amenaza a la que ya te has acostumbrado. Pero la escena importante estaba allí, en esa mesa, en ese encuadre estrecho donde solo existíamos ella, yo, y la ciudad respirando detrás del cristal. Aquí nadie entra por accidente, dije al fin, ni siquiera los que se creen accidentales. Ella inclinó la cabeza, apenas 1 milímetro, un gesto mínimo, como un touché silencioso. Entonces quizás, susurró, fue usted quien me llamó, sin saberlo. La frase se quedó entre nosotros, flotando sobre la mesa como una carta todavía sin abrir. Ahí fue cuando sentí el primer tirón dentro del pecho. No fue romanticismo. Fue peligro. El tipo de peligro que no viene con pistola, sino con palabras que se te meten bajo la piel y te cambian la respiración. En la barra, De Luca por fin colgó el teléfono y nos buscó con la mirada. Nos vio juntos, se puso blanco, tragó saliva, se apresuró hacia nuestra mesa. Don Lorenzo, yo iba a presentarse. Ya lo hiciste. Lo corté, sin dejar de mirarla. Llegaste tarde a tu propia presentación. Ella sonrió por primera vez. No fue una sonrisa amplia. Fue ese gesto pequeño que solo se ve de cerca, con la cámara pegada al rostro. Una comisura que tiembla, un brillo mínimo en los ojos. Alma, dijo, mirando primero a De Luca, luego de vuelta a mí. Me llamo Alma. Claro que se llamaba así. El destino tiene sentido del humor, aunque su chiste siempre salga caro. Si estás escuchando esto, en la pantalla de tu móvil, en la oscuridad de tu cuarto, quizá te parezca solo una historia. Un jefe, una mujer, un club de noche. Pero dime una cosa. ¿Desde qué ciudad escuchas esta confesión? Escríbelo. Quiero imaginar tus luces mezclándose con las mías. Y si quieres que te cuente más noches como esta, quédate. Suscríbete a esta voz rota. Al fin y al cabo, lo único que nos queda a los hombres como yo son las historias que alguien decide escuchar. Aquella noche, mientras la lluvia seguía cayendo y el hielo se derretía lento en mi vaso, no lo sabía todavía. Pero con cada minuto que pasaba frente a ella, mi vida se iba saliendo de mis manos, como el humo que nunca vuelve al cigarro. La gente cree que el poder se siente como un rugido. Mentira. El poder verdadero respira en silencio. Es un segundo de más en una mirada, un ascensor que se detiene cuando tú lo decides, una copa que aparece antes de pedirla. Esa noche, mientras Alma hablaba con De Luca en la barra, yo la observaba desde mi mesa como quien mira una tormenta a punto de formarse detrás del horizonte. Despacio, elegante, inminente. Madrid seguía mojándose detrás del cristal, las luces difuminadas por la lluvia, el tráfico arrastrando su sonido como una corriente sucia. En el club, todo mantenía su coreografía. Hombres de traje gris, mujeres con perfume a medianoche, camareros que se movían sin hacer ruido. Pero ella no encajaba en esa música. Era otra melodía, más lenta, más precisa, como un violín que alguien afina antes de una ejecución. La vi inclinarse hacia De Luca y sus labios se movieron apenas. Ningún gesto sobraba. Mis hombres la miraban con discreción, la analizaban. No encontraron pistola, no encontraron micrófonos, no encontraron nada. Y eso fue lo que más me inquietó. Los peligros reales no suelen llevar armas, llevan intención. ¿Qué sabemos de ella?, pregunté sin levantar la vista. Mi hombre más viejo, Salieri, se acercó con la calma de quien ha visto demasiadas guerras para impresionarse por un vestido negro. Nada aún, Don. No aparece en ninguna de nuestras listas. El apellido no cuadra. El acento tampoco. Se detuvo un segundo, calibrando cada palabra. Pero la forma en que se mueve no es casual, no lo era. Había algo en su quietud. Las mujeres que vienen a mi mundo tienden a llenar el espacio, como si quisieran negociar su lugar en él. Alma, en cambio, hacía lo contrario. Lo vaciaba. Era como si cada gesto suyo invitara a acercarse, como un secreto que te llama desde un pasillo oscuro.
Cuando volvió a mirar hacia mi mesa, no bajé la vista. A veces, en esa fracción de segundo, sabes todo lo que necesitas saber de una persona. Ella no apartó los ojos. No hizo la típica inclinación de cabeza, ni buscó parecer sumisa o desafiante. Simplemente sostuvo mi mirada como si fuera un espejo. Ese fue el momento exacto en que supe que volvería a verla. El club tenía una sala privada al fondo, una que solo abríamos para socios muy específicos. Oro apagado en las lámparas, asientos bajos de cuero, un piano apagado en la esquina. Le dije a De Luca que siguiera con ella. Quería observarlos. Quería ver cómo se comportaba cuando creía que yo no miraba. Y lo que vi no me gustó. Ella nunca lo tocó. Nunca buscó agradarle. No lo sedujo. No jugó al papel que casi todas juegan cuando saben que están cerca de dinero, poder o peligro. Le hablaba como quien recoge datos. No flirteaba, clasificaba, medía distancias. Escuchaba palabras que no necesitaba. Eso no se aprende en un bar. Eso se aprende en habitaciones frías, bajo luces blancas, con alguien diciéndote qué preguntar, qué observar, qué omitir. Me encendí otro cigarro. El humo subió lento, como si también quisiera escucharla. Cuando terminaron la conversación, De Luca se acercó a mí con un entusiasmo que no le conocía. Había bebido, claro, pero no era eso. Era nerviosismo. «Jefe, ¿qué le pareció?», me preguntó. «No te preocupes por lo que me parece. Preocúpate por lo que no me cuadra». Él tragó saliva. Es solo una amiga, una conocida. A veces ayuda en eventos. No pensé que fuera un problema». Levanté una ceja. «En mi casa nada es solo. Y todo es un problema hasta que demuestre lo contrario». Él quiso decir algo más, pero su teléfono vibró. Lo vi dudar, lo vi leer el mensaje, y lo vi ponerse pálido. Cuando levantó la vista hacia Alma, ella ya había dejado su copa en la barra y caminaba hacia la puerta, como si tuviera prisa repentina. «¿A dónde va?», pregunté. «Dijo que tenía que hacer una llamada», murmuró De Luca, sudando. «No sé más. Yo sí sabía. No qué hacía, sino que no era su primera vez haciéndolo». Me levanté de la mesa. El club entero pareció contener la respiración. Caminé hacia la puerta con la calma de un verdugo que ya ha aceptado el final. Mis hombres se movieron como sombras, pero cuando salí al exterior, ella ya estaba lejos. La lluvia caía más fuerte. El taxi que había pasado a recogerla se perdió en la fila de luces rojas que se alejaban hacia la noche. Durante un segundo, solo un segundo, pensé en dejarlo pasar, en no seguirla, en no querer saber quién era en realidad. Pero así no funciona mi mundo, y aunque todavía no lo sabía, ella tampoco había venido a dejar nada pasar. Esa noche, en el reflejo de un charco roto por la lluvia, entendí que algo se había puesto en marcha, algo que no dependía de mí, algo que ya llevaba mi nombre escrito, aunque yo no lo había firmado. Y si ya estás dentro de esta historia, dímelo. ¿Desde qué ciudad sigues esta confesión nocturna? Déjamelo en los comentarios. Quédate. Suscríbete. Esta voz tiene más que contarte, porque lo que viene cambió el curso de todo lo que fui. Dicen que el peligro se anuncia con ruido. No es verdad. El peligro real llega en silencio, camina despacio, se sienta a tu mesa y te mira a los ojos como si ya te conociera. Así empezó todo con Alma, sin disparos, sin gritos, sin sangre. Solo una presencia que se iba metiendo bajo la piel, respirando donde antes solo respiraba yo. Después de aquella noche, no pretendí buscarla. Los hombres como yo no buscan, ordenan. Y aún así, la mañana siguiente me sorprendí mirando por la ventana de mi ático, mientras la ciudad despertaba entre un cielo gris. Madrid parecía un animal cansado, estirándose entre luces de semáforos y el primer humo del día. Yo sostenía un café que se enfriaba sin que lo notara. Salieri entró sin llamar. Lo hacía siempre. Era el único que podía permitírselo. «Jefe», dijo con voz grave. «No encontramos nada más sobre ella. Ni dirección, ni historial, ni trabajo fijo. Como si no existiera». Me giré apenas. «Todos existen. La cuestión es quién los escribe».
Quizás quiere que la veamos así, añadió él. Quizás. O quizás había algo más profundo, más calculado, más íntimo en su presencia. El tipo de vacío que no se puede improvisar. Un vacío que oculta más de lo que revela. La volví a ver 3 días después. Yo estaba en la terraza del Lince Dorado, uno de mis restaurantes, supervisando una reunión con 2 empresarios que querían entrar en nuestro circuito de seguridad discreta. Lloviznaba otra vez. Era uno de esos atardeceres dorados en los que la ciudad parece un recuerdo borroso. Hablábamos números, rutas, porcentajes, cosas que construyen imperios o los hacen caer. Y ahí estaba ella, sentada sola, bajo el toldo, con un café que se enfriaba frente a ella igual que el mío aquella mañana. No miraba su teléfono, no miraba a nadie. Parecía estar escuchando la lluvia como si cada gota dijera algo que valía la pena memorizar. «Jefe», murmuró uno de mis hombres al verla. Le hice un gesto. Silencio. Me acerqué despacio, como si la escena fuera un plano delicado que no debía romperse. Ella levantó la vista justo cuando yo llegaba. No se sorprendió. No se disculpó. No se justificó. «Buenas tardes», dijo. «No sabía que frecuentabas esta zona», respondí. «No sabía que pertenecía a alguien», contestó, girando la cucharilla en el café. Esa frase, dicha así, sin malicia, sin doble sentido, me golpeó de un modo extraño. En mi mundo, todo pertenece a alguien. Las calles, los locales, los silencios. Pero para ella, no. Ella caminaba por la ciudad como si nada pudiera ponerle un precio encima, como si hubiera vivido demasiados lugares donde sí tenía precio, y ahora se permitía ignorarlos todos. «¿Puedo acompañarte?», ofrecí. Ella asintió. No sonrió. No evitó mi mirada. Simplemente aceptó mi presencia como si ya hubiera estado allí antes. Nos sentamos. La lluvia golpeaba el plástico del toldo con un ritmo lento, casi íntimo, como si marcara los latidos de algo que recién empezaba. Los transeúntes pasaban con prisa, doblando paraguas. Las luces de los coches se estiraban en el asfalto mojado. «¿A qué te dedicas?», pregunté finalmente. «A sobrevivir», respondió. «Como todos. Algunos sobrevivimos mejor que otros». Ella se inclinó un poco hacia mí. Su perfume era tenue, limpio, sin esa dulzura artificial que intentan vender como seducción. «¿Y tú?», preguntó. «¿A qué te dedicas, Lorenzo?». Fue la primera vez que dijo mi nombre. Fue también la primera vez que sentí que ese nombre, dicho por ella, tenía otro peso, otro sonido. No respondí. La gente importante nunca responde cuando la pregunta es demasiado directa. Ella lo entendió. Dejó la cucharilla en el plato y apartó la taza hacia un lado. «No tienes que decirlo», susurró. «Ya se nota en cómo te comportas». Esa frase, esa maldita frase, sonó a diagnóstico. Preciso. Inapelable. «¿Cómo me comporto?», pregunté. «Como alguien que carga demasiado sobre los hombros, como alguien que está cansado, como alguien que no confía en nadie y aún así quiere hacerlo». Cerré los ojos un instante, no porque me hubiera herido, sino porque había tocado algo que no permito que toquen, algo que solo sale a la superficie de madrugada, cuando las luces de la ciudad ya son solo parpadeos lejanos. Me incliné hacia adelante. «No deberías analizarme». «No lo hago», respondió. «Te observo. Hay una diferencia. La invité a cenar, no por seducción, ni por poder, ni por capricho, sino porque quería entender qué hacía ella en mi vida, y por qué cada vez que se iba, dejaba un vacío que no recordaba haber permitido». En la sala privada del restaurante, las luces eran cálidas, el vino respiraba en la mesa, y la ciudad seguía llorando afuera. Ella tocó la copa por el borde, sin beber. Yo hablé más de lo que debía, sobre mi padre, sobre los primeros trabajos, sobre la noche en que entendí que el miedo es un idioma que todos hablan aunque nadie admita conocerlo. Ella me escuchó. No me juzgó. No intentó consolar. Solo escuchó. Y en ese silencio, tan fino, tan preciso,
Me descubrí contándole cosas que no decía ni a los que llevaban 20 años matando por mí. Cuando la acompañé a la salida, la lluvia había parado. El aire olía a tierra mojada y a algo más. Algo parecido a oportunidad o a presagio. Ella se detuvo bajo un farol. «Gracias por la cena», dijo. «Gracias por quedarte». «No me quedé», corrigió. «Vine porque quería escuchar cómo hablas cuando no estás siendo Don». Ese fue el golpe más elegante que alguien me había dado jamás. La vi marcharse. Sus pasos eran suaves, seguros. No miró atrás. Y yo me quedé allí, bajo aquella luz amarilla, respirando el perfume que dejaba en el aire, sabiendo ya, aunque no quisiera admitirlo, que ese comportamiento suyo tenía un nombre. Peligro, del tipo que no mata rápido, del tipo que te convierte en historia antes de darte cuenta. Si sigues esta confesión desde tu ciudad, dímelo, escríbelo. Necesito imaginar dónde estás mientras te cuento esto. Y si quieres más noches como esta, quédate. Suscríbete. Porque lo que viene estaba escrito desde el momento en que pronunció mi nombre. La mayoría de las historias de amor se cuentan desde un solo lado, desde el que siente, desde el que pierde, desde el que recuerda. Pero las historias peligrosas, esas siempre tienen dos versiones. La mía empezó con una mujer bajo la lluvia. La suya empezó mucho antes, en un cuarto pequeño, con paredes húmedas, donde la verdad se guardaba como un arma cargada. Esa parte yo no la supe hasta mucho después. Años después. Pero si quieres entender quién era Alma, tienes que verla lejos de mi mundo, en el suyo. La noche que cenamos juntos, mientras yo volvía al ático sintiendo una calma que no recordaba desde hacía años, ella caminó en dirección contraria. No tomó taxi. No llamó a nadie. Callejeó por Madrid como si conociera cada sombra, sin prisa, sin miedo. Entró en un edificio viejo, uno de esos que parecen sostenerse solo por costumbre. Subió 5 pisos por las escaleras, porque el ascensor llevaba meses muerto. Las luces parpadeaban como si dudaran en seguir vivas. Todo olía a humedad, a pintura vieja y a un silencio incómodo que parecía escuchar. Su casa no tenía nada de casa. Un estudio sin ventanas grandes, paredes desnudas, una mesa plegable, un colchón en el suelo. En el fregadero, 2 platos. En la estantería, 3 libros. Y en la esquina, la verdad. Una carpeta gruesa, papeles, fotografías, informes, mapas, rostros circulados con rotulador rojo. Entre ellos, el mío. Alma cerró la puerta sin encender la luz. Caminó en la oscuridad con la comodidad de quien ya ha hecho ese recorrido demasiadas veces. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared fría y dejó que la realidad le cayera otra vez sobre los hombros. Una realidad que, hasta hacía pocos días, era perfecta, clara, precisa, matemática, venganza. No contra mí como hombre, no contra mí como enemigo personal. Venganza contra todo lo que representaba mi apellido. Venganza por su hermano. El fiscal Garrido la llamó justo cuando ella abría la carpeta. La pantalla iluminó su rostro a medias, y por un segundo se vio a sí misma. Cansada, ojerosa, con la belleza apagada como una llama que aún arde, pero sin aire suficiente para crecer. Contestó. ¿Tienes algo?, preguntó la voz al otro lado, áspera, impaciente. Ella cerró los ojos. Yo no estaba allí, pero puedo imaginarlo. Ese pequeño gesto de agotamiento, la mandíbula tensa, la respiración medida. Estoy trabajando, respondió Alma. Llevas meses trabajando. Necesitamos acciones, no poesía. Ella apretó los dedos alrededor del teléfono. No funciona así. Él no baja la guardia. Nada se filtra. Nada se mueve sin su permiso. Entonces muévete tú, escupió el fiscal. Para eso te infiltramos. Para eso lo buscaste. Para eso aceptaste el riesgo. La palabra aceptaste le dolió. Como si la hubiera clavado. Colgó sin despedirse. Se quedó allí, en el silencio, respirando como quien intenta no romperse. Las fotos en la carpeta no dejaban espacio para la duda. Su hermano, Andrés, joven, idealista,
con esa sonrisa ingenua que tienen los que creen en la justicia. Había investigado una trama de corrupción que rozaba a mi organización. No sabía con quién se metía. Nadie se lo explicó. Nadie lo protegió. Lo encontraron muerto una madrugada, tirado en un descampado, con el cuerpo aún caliente y el expediente desaparecido. La policía archivó el caso en 2 semanas. El chico se equivocó de barrio. Esa fue la explicación. Ella no lloró esa noche, ni la siguiente, ni el siguiente mes. Se secó por dentro. Se convirtió en cristal. Y aceptó trabajar con el fiscal porque era la única forma de llegar a mí, la única forma de exigir una verdad que la justicia oficial nunca quiso mirar. Durante meses me estudió como si fuera un laberinto. Horarios, rutinas, socios, enemigos, aliados. Aprendió a moverse en mi mundo antes de entrar en él. Practicó cómo caminar, cómo observar sin ser vista, cómo preguntar sin parecer curiosa. Yo no era un objetivo. Yo era una puerta que podía llevarla a la persona que mató a su hermano. Pero había un problema. Yo no me comporté como debía. No era cruel. No era impulsivo. No era el monstruo que el fiscal le describió tantas veces. Esa noche, después de nuestra cena, Alma tomó su teléfono. Abrió una grabación. Era nuestra conversación. Cada palabra, cada silencio. Podía enviarla con un solo toque y ganar puntos con el fiscal. Podía acelerar el caso. Podía acercarse un paso más a su objetivo. Pero no lo hizo. Tenía el dedo sobre el botón de enviar y lo bajó. Emitió un susurro. No así. A la mañana siguiente, en vez de enviarla, solo mandó una frase al fiscal. Necesito más tiempo. Él respondió. No tenemos. Ella no contestó. En lugar de eso, abrió de nuevo la carpeta. Sacó una fotografía mía. Me observó con una mezcla de rabia y algo que le dolía admitir. Luego deslizó debajo otra foto. La del cuerpo de su hermano. 2 vidas unidas por un hilo que nadie más veía. Un hilo que estaba a punto de romperse. Porque lo que Alma no sabía es que esa misma mañana mi gente ya empezaba a sospechar de ella. Y en este juego, cuando 2 personas se esconden en la misma noche, una siempre termina sangrando primero. Si sigues esta historia desde tu ciudad, escríbelo. Déjame saber dónde estás mientras revelo lo que nunca debería haberse contado. Y si quieres más, quédate. Suscríbete. Porque lo que viene es el principio del final. Hay momentos en los que la vida se detiene sin detenerse. En los que caminas, hablas, respiras. Pero algo debajo de todo eso empieza a moverse como una corriente subterránea que ya no puedes ignorar. Así fue esa etapa con Alma. Una calma peligrosa, una tregua que nadie había firmado, un respiro antes de un incendio que aún no olía a humo. Pero ya ardía. Después de nuestra cena, podría haberla dejado ir. Podría haber ordenado a mis hombres que la siguieran, que investigaran sus silencios, que diseccionaran cada minuto de su vida. Podría haber hecho lo que siempre hago cuando algo no cuadra. Pero no lo hice. En lugar de eso, la invité a pasar un día fuera de la ciudad. No era una cita. No era romance. Era una forma de ver cómo reaccionaba cuando no tenía dónde esconderse. Los lugares privados son como un espejo. Muestran la intención real de los que entran. La recogí al mediodía. Bajó de su edificio sin maquillaje, con el pelo recogido, vestida sencilla, como si no le importara ser vista conmigo. Ese detalle era peligroso. Los que mienten se esconden detrás del brillo. Los que tienen misiones se esconden detrás de máscaras. Ella no. O fingía demasiado bien, o ya estaba agotada de fingir. ¿A dónde vamos?, preguntó al subir al coche. A donde no nos encuentren, respondí. Sus ojos se movieron hacia mí, sin sorpresa, sin miedo. ¿Y por qué querrías eso? Porque quiero escucharte sin ruido alrededor. Ella sostuvo mi mirada un segundo, luego miró por la ventana. Eso puede ser más peligroso que cualquier calle de Madrid. Lo dijo como si no fuera advertencia, sino constancia, como si ya supiera que escucharnos era una forma de acercarse al borde. La llevé a la costa.
un tramo de playa vacía, a 30 minutos de la ciudad. El cielo estaba nublado, pero no llovía. El mar era una lámina gris que parecía contener su propio secreto. Caminamos por la arena húmeda en silencio. No hacía falta hablar. La gente que ha sufrido reconoce el silencio del otro. Yo pensé en mi padre. Ella, seguramente, pensaba en su hermano. Nos sentamos en unas rocas. El viento movía su pelo. Ella se abrazó las rodillas. Pasaron minutos sin que ninguno dijera nada. Fue ella quien rompió el silencio. Tú no duermes bien, ¿verdad? La pregunta fue un disparo suave. No. Lo noté desde la primera noche, añadió. Hablas como alguien que carga cosas que no se pueden soltar. La miré. ¿Tú no cargas nada? Demasiado, susurró. Pero no tengo a quién contárselo. Ahí lo entendí. No sus palabras, no su tono, no su historia. Entendí su cansancio. El cansancio de quien lleva una mentira tan grande que ya no sabe dónde empieza ella y dónde empieza su misión. Comimos en un restaurante pequeño frente al mar. El camarero nos dejó solos. El sonido de las olas entraba por las ventanas abiertas. Ella jugaba con el borde del vaso, sin beber. ¿Por qué me invitaste?, preguntó. Porque quería ver quién eres cuando nadie te mira. Ella bajó la vista. No soy quien crees. Nadie lo es, respondí. La miré un largo rato. Tenía una tristeza en los ojos que no estaba la primera noche. No era tristeza por mí. Era tristeza por algo que ella sabía y que yo aún no sabía. ¿Cuánto tiempo llevas en Madrid?, pregunté. Meses, respondió, demasiado rápido. No pregunté cuántos meses. Pregunté cuánto tiempo llevas aquí. Señalé su pecho. Ella se tensó. Esa tensión no era miedo. Era culpa. Después del almuerzo, caminamos por un muelle viejo. Las tablas crujían bajo nuestros pasos. El cielo se oscurecía de nuevo. Ella se detuvo mirando al agua. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo. Adelante. Si un día descubrieras algo que podría destruir tu vida, tu imperio, tu nombre, ¿lo enfrentarías? ¿O preferirías no saberlo? Pensé en esa pregunta más de lo que debería. Pensé en mis socios. Pensé en los negocios. Pensé en la sangre que tenía sobre mis manos, la que merecía y la que no. Y contesté la verdad. Prefiero saberlo. Siempre. El peligro no me asusta. La mentira sí. Ella cerró los ojos. Un segundo. Como si mi respuesta la hubiera herido. No entendí por qué. No todavía. Volvimos a Madrid al caer la noche. Las luces de la ciudad parecían más duras, más frías. Antes de despedirnos, la llevé de nuevo a su edificio. Pero cuando bajó del coche, algo pasó. Un coche apagado estaba estacionado al otro lado de la calle. Un motor en silencio. Una figura dentro, apenas visible. Alma lo notó. Yo también. Se quedó congelada. Ese segundo lo dijo todo. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada, mintió. Mírame. Lo hizo. Y ahí, en ese instante, supe que ella no estaba solo infiltrada en mi mundo. Supe que alguien la vigilaba. Supe que no era libre. Supe que no pertenecía a nadie, pero estaba encadenada igualmente. Ella abrió la boca para decir algo, pero no lo dijo. Solo susurró. Buenas noches, Lorenzo. Y se fue, subiendo las escaleras deprisa, como si escapara de dos prisiones al mismo tiempo, la del fiscal que la controlaba, y la mía, que aún no era prisión, pero ya lo estaba empezando a ser. Cuando el coche sospechoso arrancó y se fue sin luces, Salieri, desde el asiento delantero, murmuró. Jefe, eso no era casualidad. No. Nada ya lo era. Y mientras el motor de mi coche vibraba en la oscuridad, sentí una punzada en el estómago que no sentía desde mis primeros años en la mafia. Peligro. No el suyo. El mío. Si estás escuchando esto, desde tu ciudad, desde tu noche, déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir esta confesión, quédate. Suscríbete. Lo que pasó después no fue destino. Fue elección. Y ninguna elección salió gratis.
La gente piensa que las traiciones empiezan con un disparo o con un grito. No. Empiezan con silencios. Con esos segundos en los que una persona piensa antes de responder. En esos espacios invisibles, donde algo debería estar, pero no está. Así comenzó a romperse el equilibrio con Alma. No con pruebas, no con amenazas, sino con detalles tan pequeños que solo un hombre acostumbrado a sobrevivir podía notarlos. Y yo los noté. La mañana después del día en la costa, me levanté antes del amanecer. Madrid seguía dormida, envuelta en una niebla baja que ocultaba los edificios más altos. Encendí un cigarro en el balcón del ático. El humo se mezcló con el frío. No suelo dejar que mis pensamientos me sigan, pero esa mañana lo hicieron. La imagen de Alma mirando el coche apagado frente a su edificio. Ese gesto rápido en sus ojos. No era miedo. Era reconocimiento. Alguien la estaba vigilando. Y no era uno de los míos. A las 7, convoqué a mis hombres en la sala de reuniones. Luces frías, mesa larga, sillas de piel, el eco del silencio. Salieri llegó primero, como siempre. Después, Rivas, mi experto en información. Y por último, Mateo, el más joven, pero con los ojos más agudos de todos. Quiero saber quién la sigue, dije sin rodeos. Rivas bajó una carpeta. Jefe, eso es más complicado de lo que parece. Nada es complicado. Empieza a hablar. Él respiró hondo. La estuvimos siguiendo discretamente anoche. El coche que vio no es uno de los nuestros, tampoco de ninguna de las familias rivales. La matrícula pertenece a un vehículo de alquiler, pagado en efectivo, sin rastros. ¿Policía?, preguntó Salieri. Tal vez, respondió Rivas. Pero no actúan así. Esto es más personal. Personal. Esa palabra dejó un sabor amargo en el aire. A media mañana recibí un informe preliminar. Fotos en papel brillante, con marcas de vigilancia. Ella entrando en su edificio. Ella caminando por barrios que no coincidían con la historia que me había contado. Ella comprando un sobre en una papelería. Ella saliendo de un edificio donde solo entran funcionarios. Rivas dejó la última foto sobre la mesa. No era una foto de ella. Era una foto de un hombre. Fiscal Garrido, dijo. La está utilizando. O ella lo está utilizando a él. No lo sabemos aún. Miré la imagen sin pestañear. El fiscal Garrido no era un desconocido para mí. Habíamos jugado partidas de ajedrez político durante años. Él siempre soñaba con derribar mi imperio. Nunca tuvo las piezas necesarias. Hasta ahora. ¿Cuánto tiempo llevan viéndose?, pregunté. Semanas. Quizás meses. Meses. Ese detalle me perforó. No por celos, por estrategia, por matemática, por supervivencia. Si ella estaba trabajando con él, todo lo que había compartido conmigo, cada palabra, cada silencio, tenía un doble filo. Salieri me miró desde el otro extremo de la mesa. Jefe, ¿qué quiere que hagamos? Me quedé en silencio un largo rato. En mi mundo, cuando alguien duda, muere. Cuando alguien oculta, muere. Cuando alguien juega para dos lados, muere. Pero yo no dije eso. Dije algo que ni yo mismo esperaba. Nada, respondí. Aún no. Los tres me miraron como si acabara de perder la cabeza. Jefe, con respeto, empezó Mateo. Si esa mujer está filtrando información. Lo sé, lo interrumpí. Y por eso quiero verla otra vez. Esa noche ella apareció sin avisar. Yo estaba en la terraza del ático, sentado con un vaso de whisky, la ciudad extendida a mis pies como un tablero. La lluvia caía otra vez, suave, constante. Llamaron a la puerta. Era ella, empapada, sin paraguas, respirando rápido, como si hubiera venido corriendo. Tenía que verte, dijo. Entró sin esperar invitación. Caminó hacia la ventana. No se quitó el abrigo. No intentó aparentar calma. Esa vulnerabilidad no era estrategia. Era un desbordamiento. ¿Qué pasa?, pregunté. No puedo seguir así, susurró. Su voz estaba rota. No supe si por miedo o por culpa. Se apoyó en el vidrio. La luz de la ciudad iluminó su perfil.
El agua le caía del pelo a los hombros. Siento que me estoy ahogando, dijo. Entre lo que debo hacer y lo que... Se interrumpió, respiró hondo. No importa, me acerqué. Dilo, negó con la cabeza. No puedo. ¿Por qué? Porque si lo digo, ya no podré volver atrás. La tomé de la mano. No fue un gesto seductor, ni dueño. Fue un gesto humano. Algo que hacía muchos años que no daba. Ella cerró los ojos un segundo, como si ese simple contacto la quemara. Lorenzo, susurró. Hay cosas que no sabes sobre mí, y cuando las sepas, no vas a poder perdonarme. La frase me atravesó como una bala lenta, pero aún así, dije algo que no debía decir. Te perdonaría todo. Ella abrió los ojos. Había algo ahí, algo profundo, algo que quería salir, pero se contuvo. No sabes lo que dices, susurró. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de Rivas. Confirmado. Ella es la filtración. Tenemos pruebas. Sentí como el mundo cambiaba de temperatura. No lo mostré. No retiré la mano. No rompí el silencio. Ella seguía mirándome. Yo la miraba a ella. Dos mentiras enfrentadas. Dos verdades a punto de salir. Fue entonces cuando entendí algo que no había querido ver. Ella no era mi debilidad. Yo era la suya. Y eso, en mi mundo, siempre termina en tragedia. Si sigues escuchando desde tu ciudad, déjamelo en los comentarios. Y si quieres continuar esta confesión, quédate. Suscríbete. Porque lo que viene no es un giro, es caída libre. Las decisiones importantes nunca empiezan con un plan. Empiezan con una sospecha, luego con una certeza incómoda, y finalmente, con una noche. Una noche que cambia el curso de todo, aunque desde fuera parezca solo un encuentro elegante detrás de un ventanal mojado. Esa noche llegó para nosotros. El mensaje de Rivas ardía en mi bolsillo como una verdad que yo todavía no quería tocar. Ella es la filtración. Tenemos pruebas. Lo leí. No reaccioné. No moví un músculo. Alma seguía frente a mí, sin saber que yo lo sabía. Empapada, temblando levemente, como si el mundo la estuviera pelando desde dentro. Lorenzo, tengo miedo, dijo con voz casi inaudible. La frase no era una manipulación, era una rendición. Lo vi en sus ojos, esa grieta fina donde se mezclan la culpa y el deseo de ser perdonada. Y eso lo hacía peor, porque yo también sentí algo parecido al miedo. Miedo a lo que venía después, miedo a lo que tendría que hacer, miedo a lo que ya no podría deshacer. No podía confrontarla allí, mojada, vulnerable, rota. No así, no sin control, no sin escenario. Un don nunca levanta la voz, nunca actúa impulsivamente, nunca deja que lo emocional tome decisiones que pertenecen a la lógica. Así que la invité, con calma. Alma, dije, acercándome. Cena conmigo mañana, en mi ático, solo nosotros dos. Ella levantó la vista. ¿Por qué? Porque quiero escucharte sin interrupciones. Una pausa breve. Y yo también. Tengo algo que decirte. Ella tragó saliva. Algo en su expresión cambió, como si supiera que esa invitación era una línea, y que cruzarla significaba perder algo para siempre. Pero aún así asintió. Está bien, susurró. Mañana. Cuando se fue, dejé que mi máscara cayera un segundo. Solo un segundo. Salieri, que había visto más guerras que todos mis enemigos juntos, se acercó lentamente. Jefe, hay que actuar ya. Lo sé. ¿Quiere que la traigamos? ¿Quiere que forcemos su confesión? Negué. No. Ella vendrá sola. ¿Y los hombres? Discretos. En las escaleras. En el pasillo. Nadie entra hasta que yo lo diga. Salieri dudó. ¿Y si viene armada? No lo hará. ¿Cómo puede estar seguro? Lo miré con cansancio. Porque aún no ha decidido si quiere traicionarme del todo, o salvarme un poco. Y ese tipo de gente nunca lleva arma la noche en que va a derrumbarse. La mañana siguiente fue una quietud falsa. La ciudad estaba gris, cargada de electricidad.
como si Madrid supiera que algo estaba a punto de quebrarse. Preparé el ático yo mismo. No dejé que los camareros lo tocaran. Quería cada detalle exacto. Luces cálidas, doradas. La mesa cerca del ventanal. Una botella de vino italiano que solo abro con gente que aún no sé si traicionaré. Música suave, casi inexistente. Un piano lejos, como si viniera desde otra habitación del mundo. Un escenario perfecto, para una confesión, o para un funeral sentimental, porque en mi mundo no siempre se mata con balas, a veces se mata con verdades. A las 9, la puerta del ático sonó, no fuerte, una llamada suave, casi respetuosa. Mis hombres, ocultos en las sombras del pasillo, tensaron la espalda. Yo respiré hondo y abrí. Ella estaba ahí, vestido negro, pelo suelto, sin maquillaje, ojos limpios, casi demasiado. Parecía alguien que había decidido decir toda la verdad o morir con ella. La invité a pasar. Caminó despacio, como si cada paso fuera una despedida de algo. La ciudad brillaba detrás del vidrio, lluvia cayendo en líneas finas, coches pasando como sombras líquidas, el reflejo dorado de las farolas moviéndose como llamas. Ella se detuvo junto a la mesa. «Huele a algo importante», dijo con una sonrisa triste. «Lo es». Nos sentamos. Serví el vino. Ella no tocó su copa. El silencio entre nosotros estaba tan tenso que casi podía escucharse romperse. Finalmente habló. «Lorenzo, tengo algo que contarte». Yo respiré hondo. «Y yo tengo algo que preguntarte». Sus ojos se levantaron lentamente. Un latido. 2. 3. «¿Quién eres realmente, Alma?», pregunté, con voz baja, sin amenaza. Una voz confesional. Una voz de don que ya sabe la respuesta. Ella abrió la boca para hablar, y no salió sonido. Solo lágrimas. Silenciosas. Inesperadas. Se cubrió el rostro. No era teatro. No era táctica. Era un alma. Ironías de la vida, rompiéndose delante de mí. Cuando por fin encontró aire, sus palabras fueron un cuchillo suave. «Lorenzo, yo nunca vine a enamorarme de ti». La frase cayó sobre la mesa como un disparo sin ruido. Me mantuve firme. «Entonces, ¿a qué viniste?». Ella levantó la cabeza. Su mirada ardía. «A destruirte». El mundo dejó de sonar. La lluvia, el tráfico, la música, todo desapareció. Solo quedamos ella, yo, y esa confesión suspendida entre nosotros. Un momento eterno. Un momento que ya no tenía vuelta atrás. Si estás escuchando esto desde tu ciudad, déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir la confesión, quédate. Suscríbete. Porque lo que pasó después no fue traición. Fue sentencia. Y nadie salió ileso. Su «vine a destruirte» no sonó como una amenaza. Sonó como un lamento. Como la última verdad que había estado evitando, incluso para sí misma. Yo no moví un músculo. El don dentro de mí quería reaccionar, levantar la mano, dar la orden, acabar todo allí mismo. Pero el hombre solo la miraba, intentando entender en qué momento exacto empezó a perderla. La lluvia golpeaba el ventanal como un corazón acelerado. «Dilo completo», pedí, sin levantar la voz. «Quiero escuchar la verdad, no la versión que entrenaste». Ella respiró hondo, como quien se prepara para saltar desde una altura mortal. «Mi hermano», susurró. «Andrés». Ese nombre cayó entre nosotros como una piedra negra hundiéndose en agua profunda. Alma continuó, temblando. «Él investigaba una red de corrupción que tocaba tu organización. Nunca llegó a saberlo completo. Nunca llegó a implicarte directamente. Pero alguien de tu gente, alguien que sí trabajaba contigo». Lo silenció. Las palabras le cortaban la garganta. «Me usaron para atraerlo, para matarlo». Él confiaba demasiado en la verdad. Creía que la ley bastaba. Una lágrima cayó, golpeó su mano. Yo lo enterré sin saber quién había dado la orden. Yo seguía callado. No porque no tuviera respuestas, sino porque cada palabra ampliaba una herida que no sabía que tenía. «El fiscal Garrido me buscó», siguió ella.
Me prometió justicia. Me prometió nombres. Me prometió respuestas. Me dijo que tú eras la raíz, que tus negocios habían provocado la muerte de Andrés, que si me acercaba a ti, si me ganaba tu confianza, él podría derribarte. Apretó los puños. Y yo acepté. Acepté porque no tenía nada. Acepté porque estaba rota. Acepté porque, en mi mente, destruirte era lo mismo que salvarlo a él. Se quedó en silencio, respirando con dificultad. Pero luego, su voz se quebró. Luego te conocí. Mis dedos apretaron la copa sin darme cuenta. El cristal vibró. Y no eras el monstruo que me pintaron, continuó ella. Eras otras cosas, peores, mejores, más humanas. Eras un hombre intentando sostener un mundo que se derrumbaba desde dentro. Sus ojos ardían, pero no de odio, de contradicción. Y cuanto más te conocía, más despreciaba lo que yo misma estaba haciendo. Cada vez que te miraba, era una traición al fiscal, a Andrés, y a mí misma. Se llevó una mano al pecho, como si algo dentro doliera físicamente. Por eso dejé de enviar grabaciones. Por eso empecé a mentirle a Garrido. Por eso él me siguió. Por eso estaba vigilándome. Porque ya no confiaba en mí. La vi romperse sin ruido, como vidrio bajo agua. Lorenzo, lo siento, murmuró. Nunca debí entrar en tu vida. Nunca debí dejar que tú entraras en la mía. Pero ahora no sé qué soy. ¿Tu enemiga? ¿Tu error? ¿Tu condena? La habitación entera parecía contener el aliento. Yo apoyé los codos sobre la mesa. Entre nosotros, el vino se había enfriado. La música era apenas un eco lejano. Escúchame bien, dije, con voz baja, firme, definitiva. Tú no mataste a tu hermano. Tú no diste la orden. Tú no sostenías el arma. Ella cerró los ojos, como si esas palabras la atravesaran. Me levanté despacio. ¿Y si viniste a destruirme? Continué. Algo falló. Ella levantó la mirada, confundida. Porque ahora me acerqué, cada paso pesando como décadas. Tú eres lo único que queda en pie dentro de un mundo que lleva años derrumbándose. Alma retrocedió medio paso. No por miedo, por lo contrario. No digas eso, susurró. No puedes perdonarme. No estoy hablando de perdón. Me detuve frente a ella. Podía sentir su respiración. Podía sentir su culpa. Estoy hablando de elección. En ese instante, su rostro cambió. No como alguien que recibe salvación, sino como alguien que recibe sentencia. ¿Qué vas a hacer conmigo?, preguntó, con voz hecha de miedo y esperanza mezclados. Esa pregunta, esa única pregunta, era el borde de un abismo, y ambos lo sabíamos. Me incliné hacia ella, sin tocarla, sin invadirla, pero dejándole claro que no había salida limpia. Voy a hacer lo que nadie hizo contigo, dije. Voy a dejar que digas la verdad entera, y luego decidiré si vivo o si caigo contigo. Sus labios temblaron. Lorenzo. Pero antes, la interrumpí suavemente. Quiero que me respondas a una sola cosa. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Alguna vez, incluso aunque fuera un segundo, me quisiste? El mundo dejó de moverse. La lluvia dejó de sonar. La ciudad quedó en silencio absoluto. Alma inhaló como quien abre una herida, y respondió con la voz más sincera que le había escuchado jamás. Sí, y ese fue mi error más grande. Ahí supe que la guerra había terminado, y que a partir de ese instante solo quedaba la caída. Si sigues esta confesión desde tu ciudad, escríbelo en los comentarios. Y si quieres escuchar cómo continúa, quédate. Suscríbete. Porque lo que pasó después no fue amor, no fue venganza, fue sacrificio. El tipo que arranca reinos de raíz. El problema de decir la verdad es que no puedes deshacerla. Una vez pronunciada, se queda flotando entre dos personas como un arma sin seguro. Después de que Alma dijera sí, desnudo, frágil, inevitable, supe que ya no hablábamos como traidora y don. Hablábamos como dos condenados que por primera vez
Se veían tal como eran. Pero la noche no tenía intención de darnos tregua. El sonido llegó primero. Un zumbido grave, distante, como un enjambre de motores alineándose sobre la ciudad. Luego, la luz. Un destello azul reflejado en los ventanales del ático, multiplicado en el mármol del suelo. Alma se giró. Yo también. Sirenas. Muchas. No de barrio. No de patrulla. No de casualidad. Era una redada. Una cacería. Una ejecución legal. Dios mío, susurró ella retrocediendo. Él me siguió. Garrido debió rastrear mi teléfono. El pánico le entró por los ojos. Yo ya estaba en otro estado. No miedo. No furia. Cálculo. Mis hombres entraron al ático al instante. Jefe, vienen en 2 grupos, por la calle principal y por el acceso del garaje, anunció Mateo. Están bloqueando la avenida, agregó Rivas con la cara gris. Es una operación completa. No vienen por una persona, vienen por usted. Salieri me miró sin parpadear. Nos vendieron, Don. No respondí. No tenía que hacerlo. Alma estaba en shock, respirando rápido, agarrando el borde de la mesa como si la ciudad entera estuviera inclinándose hacia ella. Lorenzo, yo no sabía que iba a hacer esto. Él me dijo que solo necesitaba información, nada más. Yo nunca habría... La tomé suavemente de los brazos. Escúchame, dije, con una calma que no sentía. Esto ya estaba escrito mucho antes de que tú llegaras. No, negó ella, lágrimas cayendo. Esto es por mi culpa. No, repetí. Esto es por la mía. Las luces azules inundaron la fachada. Las sirenas se acercaban como dientes. Mis hombres cargaron armas. El ático se llenó de metal, sombras y respiraciones tensas. Salieri se inclinó hacia mí. Jefe, podemos sacarlo por el túnel del sótano. Tenemos un coche esperando. Pero ella... Miró a Alma. Ella no puede venir. Si la llevamos, nos siguen. Y si la dejamos, la usan contra nosotros. Era la verdad más cruel de todas. Una que no estaba dispuesto a aceptar. Me acerqué al ventanal. El reflejo me devolvió a un hombre que ya no era don Valenti. Era solo alguien que tenía una elección final que hacer. Detrás de mí, mis hombres esperaban mi orden, y delante, la mujer que había venido a destruirme. Tomé mi teléfono. Un solo contacto, un solo nombre, el fiscal Garrido. Alma se quedó helada cuando lo vio en mi pantalla. Lorenzo, no... ¿Qué vas a hacer? Terminar esto. Marqué. La línea conectó rápido. Valenti, dijo su voz, tensa, hambrienta. ¡Qué sorpresa! Estaba a punto de llamar a tu puerta. Miré a la ciudad, oscura, indiferente. Escucha con atención, dije, porque solo lo diré una vez. Hubo un silencio pesado. Sabía que estaba grabando, que cada palabra caería como una sentencia. Mis hombres me miraban desconcertados. Todo lo que buscas, continué, está aquí, en este ático, en este teléfono, conmigo. Garrido inhaló bruscamente. ¿Estás rindiéndote? No, estoy eligiendo. Alma se llevó las manos a la boca. Yo seguí. Y escucha bien esto. Ella no tiene nada que ver. Ella no filtró nada. Yo la usé. Yo la acerqué. Yo provoqué la fuga. Todo lo que tienes viene de mí. El silencio del fiscal fue puro veneno. Valenti, eso es... Úsalo, lo interrumpí. Pero déjala fuera. Si tocas un solo pelo suyo, publico todo lo que sé de tu gente. Y no te quedará carrera, ni futuro. Una amenaza disfrazada de confesión. Un sacrificio disfrazado de poder. Garrido exhaló. Trato hecho. Corté. En ese instante, mis hombres comprendieron. Salieri dio un paso atrás, como si hubiera visto a un fantasma. Jefe, usted está... Su voz se quebró. ¿Se está entregando? No, respondí. Estoy protegiendo lo que queda. Me giré hacia Alma. Ella temblaba como si el mundo acabara de romperse bajo sus pies. Lorenzo, ¿qué has hecho? Susurró. Lo que tú no podías, dije. Poner fin a esto. La tomé del rostro con ambas manos.
Ella lloraba sin ruido. Yo no. Ve con Salieri, ordené. Él te sacará por el túnel del sur. No volverás a este mundo, nunca más. Vivirás. Eso es todo lo que importa. Ella negó, desesperada. No te dejo. No puedo. No así. Sí puedes, y vas a hacerlo, porque alguien aquí tiene que sobrevivir con el corazón entero. Ella me abrazó. Fuerte. Como si abrazara a un muerto en vida. Y tal vez sí lo hacía. Cuando la puerta secreta se cerró detrás de ella, la habitación quedó en silencio. Solo yo. La botella abierta. La mesa preparada para una cena que nunca ocurrió. La lluvia escribiendo líneas en el cristal. Las sirenas ya estaban debajo de la ventana. Los pasos en la escalera. Los gritos de «¡Policía!». Me serví una última copa. La levanté hacia el reflejo de la ciudad. «A ti, Alma», murmuré. La única verdad en una vida llena de mentiras. El vidrio vibró cuando derribaron la puerta. No me moví, no corrí, no recé, solo esperé, porque ese era el precio, el final inevitable. Y por primera vez en décadas, no tenía miedo. Si sigues esta historia desde tu ciudad, dímelo en los comentarios. Y si quieres escuchar la última parte de esta confesión, quédate, suscríbete. Lo que viene ahora no es caída, es ceniza. Dicen que cuando todo termina, solo queda silencio. No es verdad. Cuando uno cae, lo primero que escucha es su propia respiración. Lenta, fría, inexistente. Como si el cuerpo tardara en aceptar que sigue vivo, aunque ya no tenga vida. No voy a hablarte del arresto. Eso no importa. Los gritos, los uniformes, los flashes, las manos empujándome contra el suelo. Eso es ruido. La verdadera historia empezó después. Mis enemigos pensaron que me tenían. El fiscal creyó haber ganado. La prensa celebró la caída del monstruo de Madrid. Mi nombre se convirtió en un titular repetido hasta el cansancio. Pero esos hombres no entienden cómo funciona la oscuridad. A veces no te destruye, a veces te protege, a cambio de un precio mayor. Mis aliados, los que nunca aparecen en los periódicos, los que no tienen rostro ni cargo oficial, intervinieron en secreto. No por cariño, no por lealtad, por equilibrio. Un imperio como el mío no desaparece sin causar un terremoto. Madrid necesita monstruos. Los ahuyenta, pero los necesita. Así que negociaron mi destino como si fuera una pieza defectuosa pero valiosa. No cárcel pública. No juicio. No ejecución silenciosa. Exilio. Un destierro elegante. Una casa grande en algún lugar sin nombre, lejos del ruido, lejos de la ciudad, y lejos de ella. Un sitio donde respirar sin que nadie escuche. Una jaula sin barrotes. Allí es donde estoy esta noche mientras te hablo. En una habitación amplia, con paredes de madera oscura, una lámpara tenue, y el sonido del mar rompiéndose contra las rocas. Afuera, la luna se esconde tras nubes gruesas. Adentro, queda mi sombra, un vaso de whisky, y el recuerdo de un nombre que no puedo pronunciar sin sentir que todavía quema. Alma. No la volví a ver. Tampoco intenté hacerlo. Mis hombres me dijeron que salió sana, que cruzó la frontera con documentos limpios, que alguien la ayudó a desaparecer. No sé si fue Salieri, si fue Garrido culpable, o si fue la propia vida dándole una segunda oportunidad. Lo único que sé es que un día, meses después, recibí una carta sin remitente, no escrita, vacía, solo un papel blanco en un sobre blanco, pero había un aroma, leve, el mismo perfume que llevaba aquella noche en la terraza, cuando confesó que sí, que, aún por un segundo, me quiso. Doblé el papel, y lo guardé, no por esperanza, no por dolor, por memoria, porque un hombre puede perder su reino, su poder, sus alianzas, pero no pierde del todo aquello que lo convirtió en humano. Miro el mar desde esta ventana abierta. La brisa trae olor a sal, a distancia, a cosas que ya no me pertenecen. Si cierro los ojos, todavía siento su tacto en mis manos. Todavía escucho su voz diciendo que vino a destruirme. Y todavía puedo ver el momento exacto en que me di cuenta de que yo ya estaba destruido desde antes.
y que lo único que ella hizo fue mostrarme las ruinas. A veces la culpa te da claridad, a veces el amor te da condena, y a veces ambos te dan libertad. Porque cuando decidí caer para salvarla, en realidad me salvé un poco a mí mismo. Por primera vez en mi vida, tomé una decisión que no estaba hecha de miedo, ni de deber, ni de ambición. Era humana, demasiado humana, y eso fue suficiente. A esta hora, la mayoría de la gente duerme, las ciudades apagan sus luces, los bares cierran, los pecados se guardan para el día siguiente. Pero algunos hombres, los que hemos amado demasiado tarde y perdido demasiado pronto, no dormimos nunca. En la mesa, el hielo se derrite en mi vaso, la madera cruje, el mar respira contra la costa, y en la penumbra solo me queda esta confesión. La conocí por accidente, y desde ese día mi vida dejó de pertenecerme. Lo que perdí, lo perdí por elección, y lo que gané fue silencio. A veces, eso basta para cerrar una historia. A veces, eso basta para seguir vivo, aunque ya no seas el hombre que fuiste. Si has llegado hasta aquí, desde tu ciudad, desde tu noche, gracias por escuchar a un hombre roto hablar con voz tranquila. Déjame en los comentarios desde dónde sigues esta historia, y si quieres más confesiones como esta, quédate. Suscríbete. La noche aún guarda muchos secretos, y algunos todavía llevan mi nombre.